Good afternoon, my brothers and sisters, and once again, happy Sabbath. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y feliz sábado. Before I will present my topic this afternoon, which is the second ages message, Antes de yo presentar mi tema, estoy hablando del mensaje del segundo año. allow me to invite everyone to join in the online leadership training and workshop for the leaders and members of the Canadian field. Permítanme que puedan ustedes todos estar bienvenidos, especialmente a las personas que están conectándonos con las redes sociales, ya es exactamente con el campo canadiense. And workshop will start tomorrow at 9. Y la casa de trabajo va a estar comenzando mañana a las 9. And it will be 2 days, so Sunday. Oh no, tomorrow you still have activities, sorry. Mañana tenemos otras actividades. If you have time, you can join on Monday. Si usted tiene tiempo, puedes congregar con nosotros el lunes. Especially for the leaders of the church. Especialmente a los que son líderes de la iglesia. This is very, very important, and I believe that churches have received the invitation. Esto es muy, muy importante y creo que las personas han tenido su invitación. For that specific activity that will start tomorrow and on Monday as well. Por esa actividad específica que va a ser dada mañana. And this afternoon, Y en esta tarde, I may not be able to join you up to the end of the meeting because I need to fly to Toronto. de pronto yo no estaré con ustedes porque tengo que viajar. My flight is scheduled for 6:30 this evening, so I have to leave early. Y mi vuelo está planeado para a las 6:30 de la tarde. This evening, this afternoon I'm going to present to you the second religious message, which is a connection of the topic over Makoto last night. It was very interesting. Este es el mensaje del segundo ángel, que fue el tema que el hermano Makoto nos dio. And we have to understand that these messages of Revelation 14 needs to be understood clearly by all. Y que este apocalipsis será enseñado a nosotros claramente. So last night we studied about the first angel's message, and now we will study the second angel's message. Así que ya nosotros hemos hablado del mensaje del primer ángel, ahora vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. And to begin with, would you please read the verse in Revelation chapter 14, verse 8? Alguien que podrá por favor leer en Apocalipsis 14:8. Who is willing to read? And therefore another angel saying, Babylon is fallen, that's great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her first nature. Okay, the second angel's message said Babylon is fallen, is fallen. El mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. That great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. The first angel we studied last night El primer ángel lo vimos en la semana pasada, el día pasado. was declaring the hour and the time of the judgment that has come. Era la hora y el tiempo del juicio que ha llegado. And according to the presentation made by our dear brother last night, that message was accepted by many, and they have an expectation of something that would happen. Y de acuerdo al mensaje que tuvimos en lo de anoche, también lo estamos viendo que muchos lo han creído.
That would took place, according to them, on March 21 of 1844. Eso está hecho ya en 1844. That was because of the interpretation of William Miller and Associates that the sanctuary that is to be cleansed is the earth that is to be purified by fire. Y eso es la interpretación de que el santuario debía ser purificado con fuego. The Spirit of Prophecy confirms that the computation of the timeline by William Miller was correct in all aspects. El espíritu de profecía nos dice que William Miller tenía razón, tenía algo correcto. However, he failed to give the correct meaning of the cleansing of the sanctuary. Pero él hizo una falla en explicando la purificación del santuario. And that leads to their disappointment. Y eso los llevó a decepción. Bitter disappointment, we called it last night. Una decepción amarga. However, that was not the great disappointment, but it was bitter disappointment. No fue la decepción más grande, pero fue una decepción. And from that time, Pero en ese entonces, in the summer of 1844, en el verano de 1844, when they experienced the bitter disappointment, cuando ellos experimentaron de esta amarga decepción, there followed the second angel's message that says, Babylon is fallen, is fallen. llegó el mensaje del segundo ángel diciendo, ha caído Babilonia. Now, to understand this fall of Babylon, Y para entender esto, lo de la Babilonia, we have to look back at what happened to the ancient Babylon, hay que mirar más atrás lo que ha pasado en la Babilonia antigua. because the announcement of the fall of Babylon does not happen only in the Revelation 14 or in the second angel's message. Porque la caída de Babilonia no está solo mencionado en Apocalipsis. If we study our Bible Si estudiamos la palabra, related to the ancient Babylon, que tiene relación con la Babilonia antigua, in the books of Isaiah chapter 21 verse en 9, el libro de Isaías capítulo 21, 9, there was already an announcement of the fall of Babylon. había un anuncio de la caída de Babilonia. It says in Isaiah 21 verse 9, Babylon is fallen, and all the graven images of her gods he has broken to the ground. Isaías 21, 9, y aquí vienen hombres montados, gentes, de dos en dos, después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó la tierra. Meaning, Significa anciently, que antiguamente there was already an announcement of the fall of Babylon. había un anuncio de la caída de Babilonia. And in the books of Jeremiah 51 verse 7, En el libro de Jeremías 51, 7, was given the same reason in Revelation tenía la misma razón de Apocalipsis. why Babylon got fallen. ¿Por qué Babilonia fue caída? In Jeremiah 51 verse 7, it says, Babylon has been a golden cup in the Lord. Jeremiah 51 verse 7. Jeremías 51, 7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. In the Lord's hand that made all the earth drunken. Que embriagó a toda la tierra de su vino, vivieron los pueblos. The nations have drunken of her wine, therefore nations are mad. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones. So, in the declaration of the ancient Babylon, we can see a typological connection of the figurative Babylon that was mentioned in Revelation chapter 14. Así que vemos algo tipológico que es con algo que tiene conectado con la Babilonia antigua. We have to understand as well that in the ancient Babylon, Y también tenemos que entender que en la Babilonia antigua,
God used them back in the day to give lesson to the children of Israel. Dios les dijo o les mandó de escuchar To give lesson to the children of Israel. para dar una lección a los hijos de Israel. We have studied in our lesson last year. Vamos a estudiar eso hemos estudiado esta lección en la semana el año pasado, Where Babylonian soldiers besieged Judah and Israel cuando los babilonios fueron hacia Judá during the time of King Jehoiakim, and Zedekiah, cuando reyes y reyes pasaron y hasta reyes, where Daniel and his friends were carried to Babylon captive. donde Daniel fue cautivado, And the second attack, Ezekiel and others were carried to Babylon as well. también habían otros que fueron traídos a Babilonia. Looking at the history, we can see that God once used Babylon to give lessons to the children of Israel. Si vemos más atrás, vemos que Dios usó Babilonia para dar una lección al pueblo de Israel. And in the history of those, prophets, especially during the time of Daniel and Ezekiel, Babylon is very known in the whole world. Y en Daniel estaban hecho que para saber todo lo que tenía que saber el mundo. They were very known to be the head of gold. You remember in the dream of King Nebuchadnezzar in Daniel 4? Si nos recordamos el sueño de Nabucodonosor, tuvo algo, un pelo como Daniel 2, Daniel 2. en Daniel capítulo 2. Babylon is represented as the head of gold. En Babilonia está escrito como el cabello de oro. Unfortunately, Babylon did something Y de esto Babilonia hizo algo that they used the sacred thing that they took from the temple in Judah, in Israel. y usaron algo sagrado del pueblo de Israel. And so the judgment was given many tekel yoparsin. Y el juzgamiento fue sobre mucho del pecado. And there was a fall of Babylon. Y así había una caída de Babilonia. So the reason was given is that the earth had been drunken because of her wine. La razón fue es porque estaban borrachos sobre el vino, de lo que era el vino. Now shifting our focus to the figurative Babylon, Y si enfocamos la figura de Babilonia, the same reason was given on the fall of Babylon. la misma razón fue hecho en la caída de Babilonia. Because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Porque ella echó toda la nación tomar del vino de la ira de su fornicación. Now, I would like to Y ahora quiero. Okay. Now I would like to discuss this focus now because we are in the second Angel's message. Yo quiero hablar más de en este enfoque que vamos a tener en el mensaje secundario. And it's the same, the fall of Babylon. Y es el dicho que es la caída de Babilonia. And now we have to understand when this message was preached, Y tenemos que saber cuándo fue este mensaje predicado. what is the meaning of the angel, ¿Cuál es la enseñanza del ángel? and what are the messages that we can learn from this fall of Babylon, ¿Y cómo fue estos mensajes de la caída de Babilonia? and to which these messages is applicable, Y para alcanzar este mensaje es aplicable. and what would be the result of the fall of Babylon. ¿Y qué va a ser el resultado de la caída de Babilonia? The spirit of prophecy confirms that the second angel's message of Revelation 14 was preached in the summer of 1844. El espíritu de profecía que el mensaje del segundo ángel estaba predicado en el verano de 1844.
And it has, or it had a direct application to the churches of the United States, y tenía una aplicación directa de las iglesias de Estados Unidos, where the warning of the judgment has been most widely proclaimed and most generally rejected. donde las advertencias del juzgamiento ha sido proclamado y rechazado generalmente. Now we have to connect the second angel's message to the first angel that was, delivered last night by Brother Makoto. Entonces hay que conectar el mensaje del segundo ángel y ponerlo juntos con el mensaje del primer ángel. The first angel gave the warning of the judgment. El primer ángel fue teniendo el advertimiento del juzgamiento. And they expected that judgment, which is the purification. That's what they understood back in the day. That's how they understood it. That's a purification of the earth by fire. Y antes ellos pensaron que el juzgamiento era purificación hecho de fuego. And that would happen according to them March 31, 1844. Que eso iba a pasar en marzo 24. And when the time came, nothing happened. Cuando el tiempo llegó, nada pasó. And so people rejected now the message of the judgment. Así que muchas personas rechazaron el mensaje. It says, Dice, in early writings 237, en el Espíritu de Profecía, as the churches refused to receive the first angel's message, they rejected the light from heaven and fell from the favor of God. cuando las iglesias rechazaron para recibir el mensaje del primer ángel, ellos rechazaron la luz que venía del cielo y cayendo al favor de Dios. They trusted to their own strength, Ellos se confiaron en sus propias fuerzas and by opposing the first message, placed themselves where they could not see the light of the second angel's message. y por rechazando el mensaje del primer ángel, ellos veían a ellos mismos donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. But the beloved of God who were oppressed Pero el amor de Dios que fue dado accepted the message, Babylon is fallen, and left the churches. aceptó el mensaje, Babilonia ha caído y huyó de las iglesias. We should remember that during the time when Brother Miller was, William Miller was preaching the Judgment Day, Tenemos que entender cuando William Miller estuvo predicando del día de juzgamiento. he gained a lot of support from many Protestant churches and evangelicals. Tuvo muchos esfuerzos o ayuda de las otras iglesias, But he was not calling men to unite into one church. él no estaba llamando a todos los hombres juntar en ellos mismos con una iglesia. There were still members of their different churches to which they belong, Había miembros en unas iglesias en sí, but they accepted the message. pero ellos aceptaron el mensaje. When the time came of the bitter disappointment, Cuando el tiempo llegó, cuando era la decepción amarga, many of those who still believe in the message of the judgment left the churches who no longer believe in the message of the judgment. muchas de las personas cuando ellos aceptaron este mensaje huyeron de las otras iglesias And they carried the message, Babylon is fallen. y han obtenido que Babilonia ha caído. According to the record in the original history of Seventh-day Adventists, De acuerdo del record de la iglesia adventista, this movement of people preaching the second angel's message were calling themselves the 7-month movement of the Millerites. este movimiento ellos mismos se llamaron el séptimo movimiento del hombre. And they were the one carrying the message, Babylon is fallen. Y ellos fueron los que alzaron este mensaje que Babilonia ha caído. But the question is to whom these messages of Babylon being fallen is to be applied to. Pero ellos, To whom this message of the fall of Babylon ¿a quiénes con este mensaje de Babilonia to be applied to? para ser aplicado?
I don't know if you can read that. I'm sorry. The slide is so dark. No sé si lo pueden leer, pero la pantalla es un poco oscura. But it says the message of Revelation announcing the fall of Babylon must apply to religious bodies that were once pure and have become corrupt. El mensaje de Apocalipsis 14 anunciando la caída de Babilonia debería ser aplicada a cuerpos religiosos que son puros y que han sido corrompidos. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refer to the Romish church, for that church had been in a fallen condition for many centuries. Si este mensaje sigue la advertencia de juzgamiento, tiene que estar dada en los últimos días, y entonces así no debería conectarse con Wrong. con algo Roma, de la iglesia de Roma, porque las iglesias han caído en la condición por muchos años. What does that mean? ¿Esto qué significa? Most of us, when we talk about Babylon, we, immediately refer that message to the Roman church, right? ¿Este mensaje qué significa? Muchas de las personas piensan que este mensaje se está refiriendo a la iglesia romana. Well, I would say there is no argument on that. Yo digo a mí mismo que no hay ningún pleito en esto. The only thing is that the message of the second angel has a specific time Pero el mensaje del segundo ángel tiene un momento específico where it was preached. cuando fue predicado. And there is a specific reason why this message is being Y preached. hay algo específico momento donde este mensaje fue predicado. And the reason why this message is being preached because churches Y la razón por qué este mensaje está predicado es porque las iglesias rejected the message of the judgment. rechazaron el mensaje del juzgamiento. And this message has a specific timeline, which is summer of 1844. Y este juzgamiento está dado en un verano que era en 1844. Therefore, the spirit of prophecy said it cannot be applied to the Roman church alone. Y es por eso el espíritu de profecía dice que no tiene que ser aplicado solamente a la iglesia de Romana. Because that church is in a fallen condition for many centuries before this message Esa came. iglesia estaba en caída de muchos años. Meaning, before the announcement of the second angel, the Roman church has been in a fallen condition for many centuries. Antes del mensaje del segundo ángel, la iglesia romana fue en una condición caída ante mucho tiempo. You remember who persecuted the Protestant in the Middle Ages? ¿Se recuerdan de cuando persiguieron al que era protestante? Who persecuted the Protestant under the 1,260 years of papal supremacy? It's the Roman Church. ¿Quién fue los que les persiguió? Fue la iglesia romana. They have been in a fallen condition for many centuries before 1844. Han tenido sus caídas de hace mucho tiempo, en 1844. So the message of Babylon in the Revelation 14 cannot be applied to the Roman church because they have been fallen many centuries ago. Así que el mensaje del segundo ángel no puede ser aplicado para la iglesia romana. So to which this message of the fall of Babylon can be applied to? Entonces, este mensaje del segundo ángel, ¿cómo a quiénes debería ser aplicadas? It should be applied to religious bodies that were once pure and have become corrupt. Debería ser aplicada a los cuerpos religiosos que han sido una vez purificados y han sido corrompidos. And to which this message applicable at the time? Y en este mensaje, ¿en qué fue aplicado? It says in the second paragraph, Dice en el segundo parágrafo, according to the scripture, many of God's people must still be in Babylon
And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found? Without doubt, in the various churches professing the Protestant faith. De acuerdo a la escritura, muchos de los seguidores de Dios están todavía en Babilonia. En los grupos religiosos donde la gran parte son seguidores de Cristo y no se han sido encontrados, sin duda. En muchas iglesias variedades profesan de la fe protestante. So to which church this message of the fall of Babylon is to be applied? Entonces, ¿a qué iglesia este mensaje está aplicado? Various churches professing Protestant faith. Variedades de iglesias que están profesando de la fe del protestante. You remember after the 1,260 years of papal supremacy, there were many Protestant churches arising. After the 1,260 years of papal supremacy, ¿Se recuerdan cuando hace 1200 años de la supremacidad del papal? there were many Protestant churches arise. Había muchas iglesias protestantes que fueron alzadas. You remember the church of Sardis in Revelation, in the 7 churches of Revelation. ¿Se recuerda de las iglesias, sabes? Sardis. La iglesia Sardis que estaban mencionadas también en el Apocalipsis? That was after Thyatira. De la, en un momento, the church. After the church of Thyatira. Que estaban también en la iglesia de Thyatira. And that represents the many Protestant churches that had arisen after the 1,260 years of papal supremacy. Y eso muestra de los protestantes que han alzado con la supremacidad del papal. They have pure faith at the beginning of the Protestant Reformation. Tienen fe de lo más alto que sobre este mensaje. Unfortunately, as the time goes by, they became corrupt. Ya, desafortunadamente este mensaje ya fue corrompido. If you read the comment of the Church of Sardis, it says, you have a name, Si usted sabe algo de la iglesia de Sardis, ellos tienen un nombre, but you are dead. pero ellos están muertos. You have a name, Usted tiene un nombre, Protestant, es protestante, but they are dead. pero están muertos. So, in the last paragraph, it says, many of the Protestant churches are following Rome's example of iniquitous connection with the kings of the earth. Muchos de los protestantes, las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma, de los iniquitos, conexión de los reyes de esta tierra. By their relation to secular power, secular governments, and other denominations by seeking the favor of the world. Con relación secular, algo de gobierno de secular, hay unas demonizaciones que están buscando de favor al mundo. That's the problem of the Protestant church. Eso es el problema de la iglesia protestante. When the message of the judgment came, Cuando el mensaje del juzgamiento llegó, all of them were eager to receive the message of the judgment, expecting that Jesus would soon come. todos estaban ahí quietos para tener ese mensaje. But when the time appointed, March 31, 1844, nothing happened. They slipped away from the faith that they once had. Pero cuando ya llegó 1844, se quedaron ya ahí dormidos. And they no longer believe in the message of the judgment, Ya no creen en el mensaje del juzgamiento and they have fallen. y han caído. Babylon is fallen. Babilonia ha caído. What is the meaning of Babylon? ¿Qué significa el significado de Babilonia? Because we are now talking about figurative Babylon. We are not talking about ancient Babylon. Ahora estamos hablando de la Babilonia, de figura de Babilonia, no estamos hablando de la antigua Babilonia. What's the meaning of Babylon? ¿Cuál es el significado de Babilonia? Who want to read the meaning of ¿Quién Babylon? quiere leer el significado de Babilonia?
Anybody wants to read? Alguien que podrá leer el significado de Babilonia. It says that the term Babylon, confusion, may be appropriately applied to these religious bodies, or professing to derive their doctrines from the Bible yet, divided into almost innumerable sects with widely conflicting creeds and theories. Término y significado. El término de Babilonia, confusión, podría aplicar apropiadamente a estas organizaciones religiosas que profesan desviar sus doctrinas de la Biblia, pero están divididas en innumerables sectas con credo y teorías ampliamente contradictorios y conflictivos. The term Babylon El término de Babilonia is confusion. es confusión. It was derived from the word Babel, Tiene algo con la palabra Babel, a place where they erected a high tower. en un lugar donde ellos construyeron torres altísimos, That was after the flood during the time of Noah. que fue antes del diluvio, después del diluvio. They erected a very huge tower, and they're planning to make the tower reach unto heaven. Era antes, pero tenían una idea de construir una torre que llegaba hasta el cielo. And according to record in Genesis, God confounded their language, and there was a total confusion from among them. Y lo que Dios hizo fue a cambiar las lenguas o el lenguaje del pueblo para traer confusión. And that's where the term Babylon came Y from. eso es donde viene el término de Babilonia, That means confusion. que significa confusión. Appropriately applied to these religious bodies, all professing to derive their doctrines from the Bible, Apropiada, aplicado de los cuerpos religiosos, yet divided into almost innumerable sects with widely conflicting creeds and theories. pero están divididas en innumerables sectas con creados y teorías ampliamente contradictorios. How many Protestants we have today in the world? ¿Cuántos protestantes tenemos en el mundo? A lot. Muchos, There are a lot. muchos. They're divided into innumerable sects. Están divididos en sectos numerables. They profess to derive their doctrines from the Bible, Están tratando de tener sus mensajes de la Biblia, but all of them do not agree in certain creeds and theories. pero todos ellos no están en una conexión de las teorías y de las enseñanzas. It's a total confusion. Es una confusión total. Really, a total confusion. Es una confusión total. And that is the meaning of Babylon. Y eso es el significado de Babilonia. And that is applicable to those religious bodies. Y eso están aplicados de los cuerpos religiosos. Babylon is fallen, is fallen. Babilonia ha caído, ha caído. Now, what is the sin of Babylon? Ahora, ¿cuál es el pecado de Babilonia? In a great controversy, it says, the great sin charged against Babylon is that she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Dice, el gran pecado que se imputa a Babilonia es haber hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. This cup of intoxication which she presents to the world represent the false doctrines that she has accepted as a result of her unlawful connection with the great ones of the earth. Esta copa de embriaguez que presenta al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su conexión ilícita con los grandes de la tierra. Friendship with the world corrupts her faith, and in turn she exerts a corrupting influence upon the world by teaching doctrines which are opposed to the plain statements of the Holy Writ. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez ejerce influencia corruptora sobre el mundo al enseñar doctrinas que se oponen a las más claras declaraciones de la Sagrada Escritura. So the greatest sin of Babylon is the wine.
Así que el pecado de Babilonia es el vino, of the wrath of her fornication. de la ira de su fornicación. What does this wine represent? ¿Qué es lo que significa el vino? False doctrines. Doctrinas falsas. Why Babylon had this problem? Because she has a lot of false doctrines. ¿Por qué Babilonia tuvo estos problemas? Porque ella tenía estas doctrinas falsas. And how she got these false ¿Y doctrines? cómo han tenido estas doctrinas falsas? Because she has an unlawful connection with the great ones of the earth. Porque tiene una conexión que es una conexión de uno de los grandes de la tierra. Friendship with the world corrupts her faith, and in turn she exerts a corrupting influence upon the world by teaching doctrines which are opposed to the blameless teaching or statements of the Holy Faith. La amistad con el mundo corrompe su fe y en su vejez ejerce la influencia corruptora sobre el mundo de enseñar doctrinas que se oponen a las más claras declaraciones de las Sagradas Escrituras. So, meaning the problem of Babylon is that she joined herself, she made a friendship with the world. Significa que Babilonia en su falla era que tenía una relación con el mundo And her friendship with the world corrupts her faith, y la amistad con el mundo corrompe su fe. and she also exerts a corrupting influence to the world. También ejerce una influencia corruptora sobre el mundo. That is why it says that Babylon is fallen because she made all nations drink of the wrath of her fornication, of the wine of the wrath of her Y es fornication. por eso que dicen que han caído porque tenieron una influencia de la ira de su fornicación. Now, what are these false doctrines that Babylon had? Así que, ¿cuáles son estas falsas doctrinas que Babilonia ha tenido? I just want to, quote from different books of the spirit of prophecy. Yo quiero leer más algo de lo que es la espíritu de profecía. One is exalting false and spurious Sabbath. Unos son unos falsas espurios sábados. What is that false and spurious Sabbath? ¿Qué es eso? Espurios que corrompen el sábado. It's a Sunday worship. Es el guardar el domingo. Another is natural immortality of the soul. Y es también hay la inmortalidad natural del alma. It's the temptation that Satan used in the paradise to Adam and Eve. Es la tentación que Satanás ha usado para en el paraíso a Adán y Eva, Where he said, "You shall not surely die." donde dice, usted seguramente no morirás. So it's the natural immortality of the soul. The soul don't die. Así que es una mortalidad natural del alma. Then another one is the eternal torment of the wicked. Y ahí sí sigue el tormento eterno de los malvados. I don't know if you heard about, some people preach about the eternal torment of the wicked, where wicked will be put into hell and they will suffer throughout their whole life without end. Yo no sé si ustedes han hablado o han escuchado de unos predicadores que hablan de a los que son malvados tendrá su castigo por todo durante toda su vida. Such teaching cannot be found in the Bible. En esos enseñanzas no está encontrado en la Biblia. What the Bible said is that, the sinners will be in hell until they can pay all the sins that they committed in their whole lifetime. En el espíritu, la Biblia dice que ellos estarán en el infierno cuando ya han pagado de todos sus pecados. There is a such thing as eternal torment. No existe un sufrimiento eterno. Another false doctrine is the denial of the pre-existence of Christ prior to his birth. Y el otro es negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento. Have you heard about Arianism? ¿Han escuchado de Arianism. arianismo?
It is a doctrine that was originated by Father Arius. Es una doctrina que fue creada por Arios. Father Arius is from Alexandria, Arios es algo de Alexandria. and he is teaching that Christ doesn't have pre-existence. He was created by God. Que habla que Cristo no tenía una existencia de antes de su nacimiento, entonces solo era creado por Dios. And he is not equal with Y God. que no es igual a Dios. He's just some churches teach that Christ is not God, he's human only. Muchas personas enseñan que Jesús solo es no es Dios, solo es un humano. Those are the false doctrines of Babylon. Esas son las doctrinas falsas de Babilonia. When we hear churches, people teaching things like that, Cuando hay iglesias que enseñan o escuchan unas iglesias que enseñan esta doctrina, we can easily identify that those are wine of Babylon. nosotros podemos fácilmente identificar que son el vino de Babilonia. Unfortunately, people who are teaching that are called Protestants. Personas que enseñan esto son personas protestantes. That's why it says that the message of the second angel is applicable to Protestants who once were pure and have become corrupt. Por eso el mensaje del segundo ángel está aplicado a los protestantes que han sido perdidos pero están encontrados. And now, because of this, there was a fall, Pero por esto había una caída and there is a preaching informing people that Babylon is fallen. y hay una predicación de que Babilonia ha caído. And who was commissioned to bring the message of the fall of Babylon? ¿Quién tenía esta comisión de hablar sobre la caída de Babilonia? In Revelation, it says it's an angel. En Apocalipsis dice que es un ángel. In fact, our seminar is centered on the three angels' message. What is the meaning of these angels? En nuestro seminario también estábamos hablando del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué son estos mensajes? Like what I said, there is no such thing as an angel flying in the atmosphere and he's bringing the message to everyone. Como yo he dicho, que no es como un ángel que está volando alrededor de la tierra y está diciendo ese mensaje. Because if that would happen, that there would be an angel flying there, Porque si eso pasado, veríamos un ángel volando. I would say that everyone in the world will be converted. Yo diría que todas las personas estarían convertidos. Now, what are the meaning of these angels? Así que, ¿quiénes son? ¿Qué es el significado de este ángel? In Bible Commentary, Volume 7, 979, En comentarios, volumen 7. it says, these angels represent those who receive the truth and with power open the gospel to the world. Dice que estos ángeles representan a quienes reciben la verdad y con poder abren el evangelio al mundo. In a Great Controversy 604, it says, Y en la gran controversia, conflictos de los siglos, hence the movement symbolized by the angel coming down from heaven, lightening the earth with his glory and crying mightily with a strong voice, announcing the sins of Babylon. de estos ángeles representan aquí, de ahí el movimiento simbolizado por el ángel que desciende del cielo, iluminando la tierra con su gloria y clamando con fuerza, anunciando los pecados de Babilonia. What is the meaning of the angel? Significa el ángel, que es la representación del ángel. Who are these angels? Who are these angels? ¿Quiénes son esos ángeles? They are the people who receive the truth at that time and with joy proclaim the truth to others. Estos son ángeles que entendido el mensaje y guardan el mensaje y han tenido regocijo de obtener el mensaje. In Great Controversy, they are called movement. En los conflictos de los siglos están anunciados como movimiento. So when we say three angels, Entonces cuando nosotros hablamos de tres ángeles, that represent three movements at that time who accepted the message and with joy proclaimed that message to others. eso representa tres movimientos de ángeles que
que han aceptado y que han compartido este mensaje a otras personas. In our divine service, we were talking about our responsibility and duty in these last days to proclaim the gospel. En este Right? servicio divino estamos hablando del trabajo que hemos de obtener el mensaje. And we would be represented as an angel. Y vamos a ser representados como un ángel. Amen? ¿Amén? Who's are the angel? Es ángel. Who are those Millerite 7-month movement? They are people. Esos son personas. They were the one who preached the message of truth during the time. Babylon is fallen, and so they left the churches. Those faithful. Son aquellos que han tenido este mensaje que dicen que Babilonia ha caído. Now, in this same way, brethren, En esta misma manera, hermanos, anyway, we still have the third angel, and there is another angel in Revelation 18, but I don't want to touch any of those because somebody's in charge of that part as well. también podemos seguir hablando del tercer o el cuarto mensaje, pero eso tiene es parte de otra persona. We just have to understand first Pero tenemos que primeramente entender that the message of the Babylon is fallen in the second angel's message was given in 1844. el mensaje del ángel fue hecho o dado en 1844. It is applicable to Protestant Es churches aplicado a las iglesias protestantes who once pure and have become corrupt. que han sido corrompidos y también puros. Sometimes I hear, some of our men, they said that Seventh-day Adventist is Babylon. Hay personas que dicen que la iglesia adventista es Babilonia. There was no direct, explanation on that, to be honest. No había una explicación directa en eso, si le digo la verdad. Because, Babylon had those doctrines, Porque Babilonia tenía estas doctrinas and none of those doctrines are presented by the Seventh-day y Adventist. todas estas doctrinas fueron hechas para la iglesia adventista. However, the message of the fall of Babylon, if we are to study continually on this subject, Pero el mensaje de the subject of Babylon, sobre el asunto de Babilonia, under the message of the another angel of Revelation 18, there is again an announcement of the fall of Babylon. debajo del mensaje de los ángeles hay otro mensaje, otro mencionado de la caída de Babilonia. But I don't want to touch that because somebody is in charge of that. We'll just focus on the Babylon here with the second angel's message. Pero no quiero hablar mucho de eso porque eso lo tiene en cargo otro, pero es algo del mensaje. This message is applicable to the Protestant, and the angel who was commissioned to bring the message represent the group of people who accepted the truth at that time and with joy gave that message to others as well. El mensaje de este ángel es que fueron repartidos a muchas otras personas que pueden obtener ese mensaje. Now, looking at the, what do you call this one? The comparison of the ancient and the figurative Babylon, Mirando a esta figura de Babilonia y lo que era antiguo, and the fall of the ancient Babylon and the figurative Babylon, which are the Protestant churches, en la caída de Babilonia de la figura de otras iglesias, we can learn many lessons out of it. podemos entender, o bueno, sí, podemos saber muchas de estas lecciones de Babilonia. We need to understand that these lessons is very important to us as an individual and as a church. Tenemos que entender que este mensaje es muy importante como individuales y como una iglesia. Because Babylon didn't just fall for nothing. Porque Babilonia no fue caído por nada. There was a reason. Había una razón. We might not be Babylon as a church, but I would say individually we can be Babylon. No estoy diciendo que la iglesia puede ser una Babilonia, pero individualmente nosotros podemos ser Babilonia. And for our young people, we need to understand this very clearly. Y para los jóvenes también hay que entender esto, tenemos que entender eso, Because this is our message. porque es también nuestro mensaje.
Now I would like to, list some lessons that we can learn from the message of the second nature. Así que quiero alistar unas lecciones de los algo individual y lo que es colectivo. First, we have to remember that we are a peculiar people. Primeramente tenemos que entender que somos un pueblo particular. The problem of Babylon is that they were once pure and later on they become corrupt. El pueblo, The problem with Babylon el problema de or the Protestants los protestantes was that once they were pure and later on they become corrupt. fueron puros y ahí sí fueron corrompidos. The ancient Babylon has been very known back in the day. El antiguo Babilonia fue sabido de fue famoso mucho en ese tiempo. She had been used by God to teach lesson to the ancient Israel. Estaba usado por Dios para darle una lección a la Israel antigua. Unfortunately, they fell from God's favor because they did not listen to the truth that God wanted them to understand. Y desafortunadamente ellos cayeron porque no quisieron obedecer o seguir el favor de Dios. Now, brethren, we have to remember that we are peculiar people. Así que hermanos, tenemos que entender que somos un pueblo peculiar. But that special recognition that we have from God is not a guarantee that whatever we do, we are saved. Pero lo que reconocemos es parte de nuestra fe. Young people, you are special in the sight of God. Jóvenes, ustedes son muy preciosos a la vista de Dios. But if you don't hold on the eternal truth that God has given to us as a church, Pero si usted no sostiene la verdad de la iglesia, you might fall from God's favor and will become an individual Babylon. usted puede caer en favor de Dios, caer o salir en el favor de Dios, y serás un Babilonia individual. Next is we should not make any connection with the world. Y lo otro es no debemos conectarnos nada con el mundo. According to the spirit of prophecy, one of the problems why the Protestants' pure faith become adulterated with the principle of the word De acuerdo al espíritu de profecía de estos protestantes fueron contradictorios de la palabra, is that she made a connection with the world. es para que sea teniendo una conexión al mundo. If we ourselves as well will be connected with the world, Si uno de nosotros somos conectados al mundo, do not think that you will not be influenced by the practices of the world. no crean que van a ser influenciados de la iglesia protestante. Next, we should learn to distinguish between sacred and common. Deberíamos distinguir debemos aprender a distinguir entre lo sagrado y lo común. Why there was a writing in the wall in ancient Babylon, many tekel you for sin? ¿Por qué había una escritura en la pared donde mucho tiempo hace pasado en Babilonia? Because they used the sacred things from the temple in their common festivities. Porque ellos usaban cosas sagradas de Dios en sus lugares de fiesta. Our young people should learn to distinguish which is common and which is sacred. Los jóvenes deberíamos entender lo que es sagrado y lo que es común. Next is we are not to adopt false doctrines. Y lo otro es para entender también de la falsa doctrina. False doctrines La falsa doctrina are the wines of Babylon. es el vino de Babilonia. If our young people accept false doctrines, Si nuestros jóvenes entendemos, siguen las falsas doctrinas, you will fail. fallarás. And lastly, we need to connect ourselves to Christ. Y lo último es, necesitamos conectarnos con Cristo. Now, I would like to give some of these
lessons that we learn as a young people. Y yo quiero dar esta lección más como a nuestros jóvenes. Well, our young people have some recreations, right? Nuestros jóvenes también a veces tenemos unas recreaciones. But in the spirit of prophecy, it says, avoid games and recreations that are unsafe for youth. Dice que evite juegos y celebraciones que sean peligrosos para los jóvenes. There are games in the world that are not good for our young people, Hay right? muchos juegos en nuestra iglesia que no son, hay muchos juegos para los jóvenes que son peligrosos. I hope that our young people will learn which of those games and recreations that are not, healthy for us, and those games and recreations that are healthy for the young people. Esperamos que los jóvenes saben qué son estos juegos peligrosos para ustedes jóvenes. Next Lo otro, is about courtship. sobre las relaciones íntimas. Intimate relationship must be only between those of the same faith. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Las relaciones íntimas solo deben darse entre personas de la misma familia, no se unan en yugo de I know that this is very challenging and hard for every young people. Sé que es un desafío muy grande para los jóvenes, But if we make connection with those out of the faith, we are making friendship with the world. pero si hacemos conexión con a los que no tienen fe, estamos haciendo una conexión con nosotros al mundo. We should encourage one another Deberíamos ayudar a otros, aconsejar a otros, to have connection with every youth in the church. tener una conexión o relación con los jóvenes en la iglesia. Not just here in Canada. No solo aquí, We have different churches in many parts of the world. tenemos muchas iglesias alrededor de las partes del mundo. And sometimes this is where Satan takes advantage over our young people. Esto es donde a veces Satanás toma ventaja de los jóvenes. And so the purity of our young people got affected because of this issue. Y por la purificación de los jóvenes tenía algo afectuoso con este problema. We have the doctrine in our church or the principle in our church Tenemos la doctrina de nuestra iglesia y también la doctrina de los principios that says that we should not have in any way create intimate relationship with those outside of the faith. que no debemos tener una relación íntima a los que no están dentro de la iglesia. And last thing I would like to emphasize as well about business and work. Y lo otro es lo del trabajo o de las trabajos. We have to avoid, this is in Christian service, I did not write the passage there, but it is in Christian service that God's people are not allowed to have businesses and work that violates the law of God or the principles of our church. Esto se ve en los servicios de Cristo, que no deberíamos tener trabajo, que debemos evitar trabajos que violan la ley de Dios. And it is even mentioned in some of the passages of the spirit of prophecy that we cannot be business partners with those, people who are in the world. También es tener ser compañeros de unos que están parte del mundo que trabajan. Because they might corrupt our minds Porque pueden ser que nos corrompen nuestros cerebros and our principles as well. y también nuestros principios. So, my dear brothers and sisters, Así que mis hermanos, the Bible says that we should separate ourselves from the world. la Biblia dice que deberíamos separarnos del mundo. The Bible says anybody who makes himself a friend of the world is making himself an enemy of God. La Biblia dice que el que está haciendo amistad con el mundo es siendo enemistad con Dios. This is the reason why Babylon is formed. Y es por eso la razón que This is the reason why Protestants who once pure become corrupt. y es por eso los protestantes han sido antes puros, pero ahora han sido corrompidos. And last, I would like to read
Counsels for the Church 334. Y lo último es quiero leer Consuelo de la Iglesia, página 104. It is now that we must keep ourselves and our children unspotted from the world. Ahora es cuando debemos mantenernos a nosotros mismos y nuestros hijos sin mancha de mundo. It is now that we must wash our robes of the character and make them white in the blood of the Lamb. Ahora es cuando debemos lavar nuestras vestiduras de carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. The message of the fall of Babylon is calling us to purity. Esto nos está llamando a la puridad. It's calling us to the sanctification of our Nos lives. está llamando a nuestra santificación de nuestra vida. Because if we do not keep ourselves unspotted from the world, Porque si nosotros tenemos sin ninguna mancha en nosotros hacia el mundo, we will not be ready for the third angel's message. no vamos a estar listos para el mensaje del segundo ángel. And I guess the third angel's message will be discussed tomorrow. Y el mensaje del tercer ángel va a ser dado mañana. But I would say, if we do not learn messages from the fall of Babylon, Pero yo diría que si nosotros no sabemos de la caída de Babilonia, we won't be ready for the third angel's message. no vamos a estar listos para entender el mensaje del tercer ángel. Lastly, brethren, Así que lo último, hermanos, I leave you this word, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body will preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. y digo lo último es que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todos vosotros, vuestro ser, alma y cuerpo sean preservados sin nombre hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. This is my prayer in the name of Jesus. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amen.